Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada organizada conjuntamente desde el Consejo Deliberante, con el Ejecutivo Municipal, con la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales de la UNAM, en esta jornada denominada Revalorizando Nuestro Patrimonio, en la cual vamos a tener como expositora a la arquitecta Agustina Basile, que nos va a hablar de las obras de Bustillo acá en Misiones, y nosotros acá en Montecarlo contamos con una de sus grandes obras, así que ojalá sea muy productivo e importante para toda nuestra comunidad, trabajando en un eslabón más de la revalorización de nuestra tan querida historia montecarlense. Bueno, la verdad que estamos a punto de iniciar otra jornada más de trabajo que habla de nuestra historia, ¿no? Y un poco en este caso es de estos edificios históricos que tenemos la suerte no solo de tenerlos, sino de poder preservarlo, cuidarlo y revalorizarlo, ¿no? Así que otro paso más, nada más y nada menos que en el marco también de nuestros 100 años. Así que contentos porque es un aporte que hacemos desde esta gestión a preservar y revalorizar obviamente esto que es tan importante para la historia de Montecarlo. Bueno, en principio por la invitación a Graciela, a Carolina también, que fue la gestora de todo esto, al intendente y a todo el Consejo Deliberante. Gracias por el presente, también por el reconocimiento. Bueno, hoy estoy en representación del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que se llama La Arquitectura del Movimiento Moderno en Misiones. Avanzar la siguiente. Bueno, con nuestro proyecto se trata sobre la arquitectura del movimiento moderno en Misiones, que se da a partir de la provincialización de Misiones. Pero estas obras del arquitecto Bustillo se dan en el periodo anterior, de cuando Misiones era territorio nacional de Misiones. Entonces nosotros los tomamos como antecedente para toda la arquitectura que se dio luego en Misiones, cuando se conforma como provincia. Alejandro Bustillo fue un arquitecto, pintor, escultor argentino, uno de los más importantes del siglo pasado. Falleció en 1982 y bueno, tuvo una carrera muy próspera, con casi 1000 obras en toda la Argentina. Bueno, Bustillo, para los que no lo conocen, él estaba intentando crear un lenguaje nacional a través de la arquitectura, así que bueno, un poco su arquitectura es símbolo de grandes obras nacionales, y en la provincia tenemos, bueno, no suerte, pero tenemos la ventaja de tener muchas obras de este arquitecto y que no son reconocidas y recién ahora están saliendo a la luz y se están poniendo en valor, como por ejemplo la comisaría de Oberá, que fue declarada el año pasado Patrimonio Municipal, y hace 2 semanas la comisaría de San Javier, que fue protegida también, es la misma obra que está acá en Montecarlo, así que bueno, estamos en ese proceso de rescate de las obras en Misiones. Bueno, en 1931 a Bustillo se le encarga la refacción de este edificio para el Museo Nacional de Bellas Artes. Y me gustaría que presten atención a esta fachada, porque es después un poco lo que él va a replicar en el resto de sus obras. Y probablemente se haya inspirado en esta, que es el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires de 1880, que fíjense tiene como este mismo portal de ingreso, con estas 4 columnas y esta galería. Siguiente. Bueno, esto es simplemente para mostrar algunas obras de Bustillo en la Argentina, la Rambla de Mar del Plata. Siguiente. El Hotel Yao Yao en Bariloche. Monumento a la Bandera. El Banco de la Nación Argentina. Fíjense que ahí en el ingreso podemos ver de vuelta las 4 columnas, esta de las que le hablaba, que esta, bueno, es de 1944
ya después de haber construido en Misiones. O sea que Misiones un poco también, obviamente con obras en una escala mucho menor, pero le sirvió también para forjar toda esta arquitectura de esta identidad que después lo replica en toda la Argentina. Bueno, en 1934 Bustillo llega a Misiones, Misiones como territorio nacional de Misiones, no como provincia, ¿no es cierto? Dijimos todavía que en 1953 Misiones recién se hace provincia. Bueno, en 1934 se crea la Dirección de Parques Nacionales. En este contexto, Bustillo llega a Misiones. ¿Qué pasaba? En 1934 queda como presidente de Parques Nacionales Ezequiel Bustillo, que era el hermano del arquitecto Alejandro Bustillo. Entonces, Parques Nacionales promovía la expansión geográfica de lugares que estaban como más alejados en Argentina. El primer parque nacional fue el del Nahuel Huapi, en Bariloche, y el segundo, el Parque Nacional Iguazú. En este contexto llegan Ezequiel Bustillo y Alejandro Bustillo a Misiones. Bueno, esta es una foto de Ezequiel Bustillo y esta es una placa que está en un edificio en Iguazú, en la Intendencia de Parques Nacionales, que ahí está todo el directorio de lo que era Parques Nacionales en esa época, con Ezequiel Bustillo como presidente. Bueno, empezamos con las obras. Entonces dijimos, las primeras obras que realiza son en Iguazú para adecuar todo lo que era el poblado de Iguazú para empezar a recibir turistas y para todo lo que es la infraestructura de parques nacionales. Entonces lo que hacen es un plan de obras públicas, bueno, que era la diapositiva anterior. Esa. Bueno, avanzar a la siguiente. Bueno, esta es la reforma del Hotel Cataratas de 1912 de Carlos Tais, que es otra personalidad muy renombrada, sobre todo en el paisajismo en Argentina. Bustillo lo que hace es una reforma y ampliación de este hotel. Siguiente. Bueno, esta es la planta, avanzan. La Intendencia de Parque Nacional Iguazú, que está cerca de la aduana, en la zona de la aduana de Iguazú. Y como pueden ver que tiene como un formato muy similar al cabildo, ¿no es cierto? Bueno, esto es parte de este proceso que estaba haciendo Bustillo de crear un lenguaje nacional, un lenguaje en arquitectura con lo que identificase a Argentina. Imagínense, territorio nacional de Misiones era probablemente una zona como muy virgen todavía, de monte, tenía como poca identidad con Buenos Aires ni hablar, pero era una zona encima de fronteras, alejada. Lo que quería hacer entonces Bustillo mediante esto era darle identidad, que el que estaba acá se sintiera argentino. Entonces, ¿cómo lo hacía? Esto, por ejemplo, que se semeja al cabildo, era para que un misionero llegue y reconozca algo como familiar, diga, bueno, estoy en Argentina. Algo así era el pensamiento de los arquitectos en esta época. Siguiente. Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú, que actualmente es la comisaría, está muy comprometida en su estado. Sé que la Intendencia de Iguazú está haciendo gestiones para poder restaurarlo. Bueno, dicen que en esta comisaría en principio le sirvió a Bustillo como vivienda en Iguazú, se albergaba en esta obra, así que tiene doble importancia histórica. La Escuela de Fronteras, porque, Parques Nacionales no solo promovía la conservación de espacios naturales, sino también promovía la cultura y la alfabetización. Edificio y torre de la planta potabilizadora, había que dar infraestructura al lugar para recibir turistas. Y para los 30 ya habían movimientos provincialistas. Carlos Acuña era el gobernador del territorio nacional y había una necesidad de que las instituciones en Misiones estén bajo tutela del gobernador. O sea,
no queríamos ser más territorio nacional, queríamos tener como una apropiación de lo que era nuestro. Entonces, a partir de ahí, aprovechando que Bustillo ya se encontraba trabajando acá, Carlos Acuña le hace una serie de encargos para la provincia, para dotar de infraestructura al territorio nacional de Misiones. Y bueno, acá puse un par de notas que encontré en el archivo de Casa de Gobierno que avalan esto que les estoy contando. Esta es una nota que Carlos Acuña le enviaba al ministro de Obras Públicas de la Nación. Y dice: quiero que quede consignada en este documento la colaboración desinteresada y brillante que el arquitecto don Alejandro Bustillo ha tenido en el progreso de Misiones. No es poca suerte que para una capital como la nuestra sentir en su formación la influencia de un artista insigne que es uno de los más altos prestigios del arte. O sea, Bustillo ya era un arquitecto reconocido en Argentina y bueno, Carlos Acuña vio la posibilidad, o sea, de tenerlo en Misiones y la posibilidad de que diseñe y construya obras para el territorio. Bueno, así lo primero que le encarga es una serie de comisarías. De vuelta lo mismo, éramos una zona de fronteras y había como que marcar o imponer la presencia del gobierno provincial, bueno, del territorio nacional, sobre todo en zonas de frontera. Entonces, así es como vamos a ver comisarías en casi todas las localidades que están próximas a frontera, como por ejemplo es Monte Carlo, San Javier, Concepción de la Sierra, El Dorado, Posadas. Dice, marcan preferencia por sobre los otros pueblos más adelantados por las circunstancias de su situación de frontera de país vecino, lugares donde nuestra autoridad debe tener la influencia y significación de su importancia. Estas también son notas del gobernador. Bueno, la primera que hace es la Comisaría Primera de Posadas en 1934. Fíjense también el ingreso que les mostraba. Y a partir de ahí, entonces, el gobernador le pide que haga un proyecto estándar, un proyecto que sirviera para replicar en todo el territorio, y esto también reforzaba esta cuestión de la identidad. Vos veías una comisaría y ya te era familiar, o decía, estoy bajo tierras del gobierno de Acuña. Acá está la nota. Ya ha sido contemplada por la gobernación la conveniencia de adoptar para estos edificios un tipo estándar, buscando la uniformidad de todas las dependencias policiales del interior del territorio. Siguiente. Y así es como Bustillo llega a este proyecto, que es el proyecto estándar para las comisarías del territorio nacional. Y este es el proyecto que tiene Monte Carlo. Fíjense también de vuelta las 4 columnas de ingreso con una galería. Le había pedido que sean habitaciones bien altas y aireadas por el tema del calor misionero. Entonces, bueno, Bustillo lo resolvió de esta manera. Las 4 columnas, una galería, que es como muy típico en Misiones el tema de la galería para refugiarnos del sol y del calor. Y bueno, servía también como vivienda del comisario. Estos planos los tiene el archivo Bustillo en Buenos Aires. Marta Levisman es la arquitecta que Bustillo le heredó en vida la propiedad intelectual a Marta, y ella se encargó de registrar y catalogar y de hacer un inventario de todos los planos, y este estaba dentro de su inventario. O sea, esto está en posesión de Marta Levisman en el archivo Bustillo. Bueno, esta es la comisaría de Oberá, por mostrarles algunos ejemplos de las comisarías que se construyeron. Esta, bueno, es una foto histórica, esta es una foto actual. Y fíjense, el entorno de la comisaría era un entorno de selva, no había ciudad, no había nada. Entonces, bueno, lo que decimos es que y actualmente esto es el centro de Oberá, el centro cívico. Entonces estos edificios también ayudaron a forjar las ciudades, porque están desde el inicio y fueron un poco
los concentradores de la actividad. Hoy en día están en el centro de las ciudades, fíjense, la comisaría de Monte Carlo también está acá enfrente a la municipalidad, esta también. Siguiente. Comisaría Itacaruaré, siguiente. El Dorado, Concepción de la Sierra, que hace 2 semanas lo declaramos como patrimonio municipal. La de Monte Carlo, la comisaría segunda de Posadas, que esta también iba a demolerse hace un par de años, no recuerdo qué año, y bueno, gracias a los pedidos de protección de la obra pudo mantenerse como el edificio principal, un poco reformado, pero bueno, aunque sea, se distingue la comisaría. San Ignacio, fíjense que van teniendo como algunas variantes, pero el proyecto es el mismo en todos los municipios. Bueno, a partir de esto, entonces, Acuña le pide que reforme los espacios públicos en Posadas. Bueno, en Posadas y en todo el territorio, pero más en Posadas. Se hizo el cerco de las reducciones jesuíticas en San Ignacio Miní. Este también es un plan original de Bustillo, fíjense que está la firma de Bustillo por ahí. Bueno, había toda esta cuestión de lo que antes no era de nadie, ahora es del Estado. Por eso esta cuestión de parques nacionales, de cercar lo que son las reducciones jesuíticas para el turismo. Antes era de todos iban y se servían las piedras, ahora esto es del Estado, y entonces había una presencia fuerte de todo lo que se estaba intentando construir mediante el gobierno del territorio nacional. Siguiente. Bueno, Plaza San Martín y Monumento en Posadas eran plazas ya existentes, pero le pidió la refacción y el diseño de los espacios públicos. Siguiente, la Plaza 9 de Julio, esto también es un plan original. Esto, en realidad, lo anterior, esto era simplemente un croquis que Marta había encontrado dentro de las cosas de Bustillo y no lograba identificar de qué se trataba. Cuando yo la voy a visitar, encuentro dentro de las cosas que estaban sin poder catalogar y bueno, puedo reconocer la Plaza 9 de Julio en Posadas, que el diseño original era así, con las diagonales, ahora ya no tiene diagonales, tiene otro diseño, pero la original la diseñó Alejandro Bustillo. Acá se puede ver la Plaza 9 de Julio con las diagonales. Remodelación de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno en principio era una vivienda particular de Rudecindo Roca y después el gobierno la compra para Casa de Gobierno de Misiones y entonces bueno, había que hacer unas readecuaciones para tal fin. Siguiente. Bueno, la Catedral de Posadas, lo que hizo fue subir las torres. El Cementerio de la Piedad, fíjense también de vuelta, vemos este mismo planteo en el ingreso. Esta es la obra más monumental que hace Bustillo, más grande que hace Bustillo en Misiones. Realmente tiene una escala monumental. Estas columnas, no sé si las conocen, pero son como mucho más grandes que todo el resto de las obras que hizo las comisarías, por ejemplo. Y bueno, toda esta cuestión era para no competir con la escala que había en ese momento en la arquitectura misionera. Imagínense, no sé, acá en Monte Carlo me imagino que habrán habido algunas casas, pero bajas, no había edificios en altura ni construcciones monumentales. Entonces las comisarías se adaptaban a eso y no competían con la escala de la arquitectura existente, salvo esta que, bueno, se trataba del cementerio. El Parque Paraguayo, estaba avanzando más.
Y bueno, la última obra que realiza Bustillo en Misiones es esta, en 1945, que es un encargo particular en la capilla de Puerto Bemberg. Bustillo ya había trabajado con Otto Bemberg en otras oportunidades, le había diseñado capillas para otros lugares, por ejemplo para la cervecería en Quilmes. Así que bueno, le pide la capilla para Puerto Bemberg y fíjense lo que hace Bustillo es mira la capilla hacia el río, o sea, todo el atrio, que sería el espacio que está enfrente de la capilla, es mediante esta escalinata y el río. Y bueno, la gente del lugar cuenta que la gente iba a escuchar la misa desde las canoas. Así que, bueno, y es una arquitectura neocolonial, pero Bustillo ya estaba como adentrándose en lo que era la arquitectura del movimiento moderno. A ver, fíjate, la otra foto, siguiente. Fíjense esta foto interior. Vemos el ingreso, el río en el frente y todos los laterales se abren para que toda la selva como que entrase adentro de la capilla y crear este lugar tan abierto y en sintonía con lo que es el lugar y la naturaleza. Bueno, y este recurso es como muy del movimiento moderno, así que esto es como ya el paso, y por eso nuestro proyecto lo tomamos como antecedente, el paso a todo lo que fue la arquitectura del movimiento moderno que se realiza con la provincialización en 1953. Estos son unos años antes. Bueno, y acá un poco lo que les venía contando. Fíjense, tenemos el Museo de Bellas Artes, la Comisaría Primera, La Piedad, y esto es el Banco de la Nación Argentina ya en 1944. Y fíjense si no es como muy fácil identificar a Alejandro Bustillo en esta línea de tiempo. Bueno, esto es también lo que les venía contando, este proceso de rescate de obras que estamos llevando adelante en todo Misiones. El año pasado estuvimos con lo del ACA y la comisaría en Oberá, que son dos obras que se iban a demoler. El ACA todavía no tenemos novedades, pero la comisaría se logró declarar patrimonio municipal y cambiar el proyecto de demolición y de comisaría nueva. Ahora están llevando adelante un proyecto nuevo que incluye a la comisaría original como parte, como lugar de, no sé, para lo que la policía disponga, lugar de museo o de atención al público, de lo que la provincia disponga, pero conservarla como testimonio de la arquitectura de la época y de la historia local. Y ahí creo que termina.